Jacob había engañado a su padre Isaac y a su hermano Esaú. Con astucia, se había apropiado de la bendición que le correspondía al primogénito. Esaú, herido y lleno de furia, juró matarlo. Al enterarse, su madre Rebeca, temiendo por su vida, le dijo que huyera, que escapara a la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán, y así comenzó el viaje de Jacob. Solo, sin compañía, con el peso del engaño sobre sus hombros y la incertidumbre en el corazón, dejó su hogar. Caminaba entre colinas y desiertos, atravesando tierras desconocidas. Cada paso lo alejaba de su pasado, pero también lo acercaba a un destino que aún no comprendía. Una tarde, agotado por el viaje y el miedo, Jacob se detuvo en un lugar desierto. Tomó una piedra y la colocó como almohada. El sol se ocultaba y el cielo comenzaba a llenarse de estrellas. Jacob cerró los ojos y, sin saberlo, esa noche sería diferente a cualquier otra en su vida. Mientras dormía, tuvo un sueño. En el sueño, una escalera se alzaba desde la tierra hasta el cielo. Sus peldaños parecían de luz y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. No era una escalera común. Era un puente entre el mundo humano y el celestial, entre lo terrenal y lo eterno. En lo alto de la escalera estaba el Señor. Su presencia era majestuosa y su voz resonó con autoridad y ternura. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Jacob despertó de repente. El aire parecía diferente, más puro, más vivo. Miró a su alrededor, sorprendido, como si el sueño hubiera tocado también la realidad. Su voz tembló cuando dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y temió, y dijo, cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la levantó como señal, la ungió con aceite y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aquel lugar ya no era solo tierra común. Era sagrado. Era el punto donde el cielo tocaba la tierra. Y entonces Jacob hizo un voto. Si Dios está conmigo, y me guarda en este camino en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto como señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ese fue un momento de transformación. Jacob ya no era solo el joven que huía de su hermano. Ahora era un hombre marcado por una visión divina, un elegido portador de promesas eternas. Aún no entendía todo lo que vendría, pero una cosa era segura, Dios no lo había abandonado. Dios había elegido caminar con él, protegerlo y cumplir su propósito a través de él. Jacob continuó su camino hacia Harán con una nueva esperanza. El Dios de sus padres ahora era también su Dios. La escalera al cielo no era solo un símbolo de comunicación divina. Era un recordatorio de que, aun cuando estamos solos, en medio del desierto, exiliados o perseguidos, Dios puede hablar. Dios puede aparecer. Dios puede prometer. Pasarían muchos años antes de que Jacob volviera a aquel lugar. Pasaría por desafíos, engaños, amores y pérdidas. Pero aquella noche, en Betel, quedó sembrada una semilla en su alma. Una semilla de fe. Y esa fe lo sostendría cuando el dolor fuera más fuerte que la razón. Jacob no volvió a ser el mismo. El hombre que despertó de aquel sueño era otro. Había visto el cielo abierto. Había oído la voz de Dios. Había comprendido que incluso en su error, Dios seguía teniendo un plan. Después de aquella noche en Betel, Jacob continuó su viaje hacia Harán. Aunque sus pasos eran solitarios, su corazón ya no lo era.
Dios lo había visitado, le había hablado, y eso cambió la forma en que veía cada piedra del camino, cada estrella del cielo, cada paso por el desierto. Durante el trayecto, Jacob recordó las palabras de su abuelo Abraham, palabras que hablaban de un Dios que lo llamó desde Ur para mostrarle una tierra prometida. Recordó también a su padre Isaac, quien había sentido el temblor de Dios al estar sobre el altar del sacrificio. Ahora, ese Dios no era solo el Dios de su padre o de su abuelo, era su Dios. Pero incluso con una promesa divina en su corazón, Jacob no era un hombre perfecto. Llevaba el peso de sus decisiones, el remordimiento de haber engañado a su hermano, la tristeza de haber huido de su casa sin despedirse de su madre. En cada silencio del camino, esos pensamientos lo perseguían. Sin embargo, la visión de la escalera no desaparecía. Era como un fuego dentro de él. Los ángeles subiendo y bajando no solo representaban el mundo espiritual, sino también el mensaje de que Dios no estaba lejano, que el cielo podía tocar la tierra. Al llegar a Harán, Jacob conoció a su tío Labán y se enamoró de su hija menor, Raquel. Fue como un nuevo comienzo. Jacob aceptó trabajar 7 años por ella. 7 años en los que cada día era como una oración viviente. Aunque su corazón anhelaba a Raquel, no olvidaba a Betel, pero la vida volvió a ponerlo a prueba. Labán, astuto como él, lo engañó y le dio por esposa a Lea, la hija mayor. Jacob se sintió traicionado, como él mismo había traicionado a su hermano. Fue como un espejo. Como si la vida le mostrara su reflejo. Tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. 14 años de espera, de servicio, de aprender humildad, paciencia y fe. En ese tiempo, Jacob comenzó a cambiar. De su orgullo, nació quebrantamiento. De su astucia, nació sabiduría. Y de su soledad, nació una nueva relación con Dios. Cada noche, mientras dormía en tiendas con sus esposas e hijos, pensaba en la escalera. Y aunque no la volvió a ver, sabía que seguía allí. Invisible, sí, pero real. Pasaron años. Jacob prosperó, tuvo hijos, crió ganado. Pero algo en su interior no lo dejaba en paz, el recuerdo de Esaú. ¿Cómo volver al lugar del que huyó? ¿Cómo enfrentar al hermano que juró matarlo? Una noche, muchos años después, Dios le habló de nuevo. Le dijo que regresara. Que volviera a la tierra de sus padres. Que enfrentara lo que había dejado atrás. Jacob obedeció. Preparó a su familia, sus siervos, su ganado, y emprendió el regreso. El mismo camino por el que una vez huyó, ahora lo recorría con una familia, con madurez y con el temor de Dios. Antes de cruzar hacia donde se encontraría con Esaú, Jacob se quedó solo. Envió a su familia por delante y pasó la noche en soledad. Esa noche, algo extraño ocurrió. Un hombre misterioso apareció y luchó con él hasta el amanecer. No era un ladrón ni un enemigo. Era un mensajero celestial. Jacob luchó con él con todas sus fuerzas. Al ver que no podía vencerlo, el hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándola. Pero Jacob no lo soltó. No te dejaré ir si no me bendices, le dijo. El ángel respondió, ¿cuál es tu nombre, Jacob? Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y lo bendijo allí. Jacob cojeaba desde aquel día, pero no era una señal de debilidad. Era una marca de transformación. Ya no era el mismo que huyó con miedo. Ahora era Israel, el que lucha, el que permanece, el que no se rinde ante Dios. Al día siguiente, se encontró con Esaú. Su corazón latía con fuerza. Preparó regalos, se inclinó 7 veces al acercarse. Pero para su sorpresa, Esaú corrió hacia él y lo abrazó. Lloraron juntos. Después de tantos años, el perdón venció al rencor. La promesa de Betel seguía cumpliéndose. Pasaron más años, y Jacob Israel tuvo muchas más experiencias. La más dolorosa, la supuesta muerte de su hijo José, pero también la más gloriosa, reencontrarlo como gobernador de Egipto. Al final de sus días, anciano y lleno de sabiduría,
Jacob miró atrás y entendió que aquel sueño no fue un simple mensaje. Fue el inicio de su llamado. Y lo más impresionante es que siglos después, Jesús, el Hijo de Dios, al hablar con Natanael, diría: de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús era la verdadera escalera. Él era el camino entre el cielo y la tierra, el vínculo eterno entre Dios y la humanidad. Lo que Jacob vio en su sueño era una sombra de lo que vendría. El cielo siempre ha estado cerca. Solo se necesita un corazón dispuesto a soñar y a despertar con la certeza de que Dios está aquí. Años después de aquel encuentro con Dios en Peniel, Jacob continuó su peregrinaje, ya como Israel. El hombre que una vez huyó solo, sin dirección ni propósito, ahora era el padre de una nación en formación. Dios había hecho de su vida un testimonio, un camino lleno de tropiezos, sí, pero también de gracia, redención y propósito divino. Jacob tuvo 12 hijos. De ellos surgirían las 12 tribus de Israel. Su familia se convirtió en el comienzo del pueblo escogido por Dios. La promesa hecha en Betel comenzaba a tomar forma visible. Lo que antes era solo una voz en el desierto, ahora era una familia numerosa, pero aún quedaban pruebas. La pérdida de José, el hijo de su vejez, el hijo del amor de Raquel, lo quebró profundamente. Durante años vivió con la certeza de que su hijo había muerto. Cada día llevaba luto en el alma, y sin embargo, Dios seguía obrando. Lo que Jacob no sabía era que José, lejos de estar muerto, había sido apartado por Dios para preservar la vida. Lo que parecía tragedia, en realidad era parte del plan. Cuando Jacob, ya anciano, escuchó la noticia de que José vivía, que no solo estaba vivo, sino que era el gobernador de Egipto, su corazón casi se detuvo de la emoción. No podía creerlo, pero al ver el carro enviado por su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas, sus fuerzas volvieron, y dijo: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Ese reencuentro no fue solo el cierre de un ciclo familiar, fue el cumplimiento de una promesa. La tierra donde Jacob dormía con una piedra por almohada, la voz que escuchó desde el cielo, el voto que hizo en Betel, todo se estaba cumpliendo. Jacob descendió a Egipto con toda su familia, y allí, en tierra extranjera, bendijo a Faraón, profetizó sobre sus hijos y terminó sus días con la paz de quien ha visto la mano de Dios en cada etapa de su vida. Antes de morir, llamó a José y le dijo: no me entierres en Egipto. Cuando yo muera, llévame contigo y entiérrame con mis padres. Jacob quería volver al lugar donde Dios le había hablado, a la tierra donde había soñado con el cielo, donde la piedra se convirtió en altar, donde la presencia de Dios marcó su destino. Y así fue. Murió Jacob, murió Israel, pero su nombre, su historia y su legado no murieron con él, porque la escalera que vio una noche en el desierto no era solo para él, era para todos los que vendrían después, para sus hijos, para su pueblo, para toda la humanidad. La promesa de la escalera sigue viva. Dios sigue hablándonos en los momentos más difíciles, cuando huimos, cuando caemos, cuando dormimos sobre piedras. Él sigue apareciéndose, Él sigue prometiendo, Él sigue diciendo: yo estoy contigo, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Años después, en una humilde ciudad llamada Belén, nacería un descendiente de Jacob, un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, Jesús, el Hijo de Dios, el cumplimiento total de la promesa. Jesús no solo mostró la escalera, Él se convirtió en ella. Él es el acceso directo entre el cielo y la tierra, entre el corazón humano y el trono eterno. Hoy, tú también puedes detenerte en medio de tu camino, aun si huyes, aun si estás lejos, aun si sientes que Dios está en silencio. Levanta tus ojos. Allí está la escalera. Los ángeles suben y bajan, y Dios sigue hablando, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es también tu Dios, y lo que Él comenzó en Betel aún sigue transformando vidas. Años después de la muerte de Jacob, su pueblo permaneció en Egipto. Lo que comenzó como un refugio en tiempos de hambre, se convirtió con el tiempo en un lugar de esclavitud. Los descendientes de Jacob, de Israel, se multiplicaron en número, pero fueron oprimidos por faraones que ya no recordaban a José. Pasaron generaciones. La promesa seguía viva, pero la opresión la había cubierto con lágrimas.
Sin embargo, el Dios de Jacob no había olvidado su palabra. El Dios que habló en Betel, el Dios que juró no abandonar a su siervo, seguía obrando. Y entonces, en medio de la esclavitud, Dios levantó a Moisés. Y como lo hizo con Jacob, se le reveló en un lugar solitario. No fue en un templo, fue en una zarza ardiente. La historia se repetía, porque cuando el corazón del hombre está dispuesto, Dios no necesita estructuras para manifestarse. Dios aparece en medio del camino, en el desierto, en el exilio, en el dolor. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida, no era solo una liberación política o geográfica, era el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, Isaac y a Jacob, la tierra donde Jacob durmió sobre una piedra, donde Dios le prometió descendencia, ahora sería habitada por esa descendencia. Pero el viaje fue largo, y aunque muchos recordaban a Moisés como líder, la raíz de la historia estaba en Jacob, en el sueño, en Betel, en la escalera. Esa escalera se convirtió en símbolo, un recordatorio de que la comunión entre Dios y el hombre es posible, un mensaje que se transmitía de generación en generación. Dios está aquí, incluso cuando no lo sabemos. Con el paso del tiempo, Israel se convirtió en una nación. Se levantaron jueces, luego reyes. David, el rey conforme al corazón de Dios, también fue parte de esa promesa, y su hijo Salomón construyó un templo majestuoso. Pero incluso en el esplendor del templo, muchos recordaban que la primera experiencia de Dios en su historia nacional no fue en un palacio ni en una ciudad fortificada, fue en Betel, en un sueño, sobre una piedra, con una escalera invisible. Dios no está limitado por estructuras, no necesita altares de oro para hablar. A menudo, se manifiesta en los lugares más sencillos, porque lo que Él busca no es el mármol, sino el corazón. Siglos después, cuando Israel se alejó de Dios y fue llevado al exilio en Babilonia, los profetas recordaban a Jacob, recordaban que aun cuando uno huye, Dios puede encontrarte, que aun cuando caes, Dios puede levantar una escalera desde el polvo hasta el cielo, que su presencia no depende de lo que construimos, sino de si estamos dispuestos a escuchar su voz. Y cuando el pueblo volvió del exilio, y reconstruyó sus muros y su templo, la esperanza renació, pero algo aún faltaba, la promesa más grande, la escalera final, la conexión eterna. Entonces, un día, en una aldea olvidada, una joven virgen escuchó el anuncio de un ángel: darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Aquel niño sería la verdadera puerta del cielo, la verdadera Betel, la casa de Dios en medio de los hombres. Y cuando creció, caminó entre los necesitados, sanó enfermos, perdonó pecadores, y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, yo soy la escalera, la misma que vio Jacob, el vínculo entre lo eterno y lo terrenal. En la cruz, esa escalera se hizo carne, y con su resurrección, se elevó al cielo, no para cortar el acceso, sino para abrirlo a todos. Hoy, cada persona que cree, cada alma que clama, cada corazón que busca, puede encontrar a Dios. No necesitas estar en Betel, no necesitas ver ángeles, solo necesitas detenerte y mirar hacia arriba. La escalera aún está allí, y Jesús está en lo alto, esperando que tú también le respondas como Jacob: ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. La visión de Jacob no terminó con él. A lo largo de los siglos, la imagen de la escalera que conecta el cielo con la tierra se convirtió en un símbolo eterno. Los antiguos profetas hablaron del cielo abierto. Los sabios de Israel esperaban al Mesías que reconciliaría al hombre con Dios. Y cuando llegó Jesús, todos los elementos del sueño de Jacob cobraron vida. Los primeros cristianos comprendieron que el sueño no era solo una experiencia personal de un patriarca hebreo, era un anticipo, una revelación anticipada de lo que vendría. Para los padres de la iglesia, la escalera era Cristo, los peldaños eran sus enseñanzas, los ángeles, sus mensajeros, y el punto más alto, la presencia del Padre Eterno. San Ireneo dijo: la escalera de Jacob prefiguraba la encarnación de Cristo, por la cual el cielo se une con la tierra. San Agustín escribió: la piedra donde Jacob durmió es figura de Cristo. El aceite derramado sobre ella simboliza al Mesías, al ungido. Para ellos, todo el sueño era una parábola profética, un misterio revelado antes de tiempo. Y en los monasterios medievales, los monjes meditaban sobre esa escalera, la veían como el camino del alma hacia Dios. Cada peldaño representaba una virtud,
humildad, obediencia, fe, esperanza, amor. Y así, cada día, buscaban subir un paso más. En el arte cristiano, la imagen de la escalera fue pintada en muros, vitrales y manuscritos, a veces adornada con ángeles, otras con mártires y santos ascendiendo, pero siempre apuntando hacia lo alto, al trono de Dios. Y aún hoy, en el corazón de todo creyente, esa escalera sigue existiendo, porque todos nosotros, como Jacob, hemos huido alguna vez. Todos hemos dormido sobre piedras, hemos llevado culpa, hemos sentido el silencio del cielo, pero en medio de la soledad, Dios aparece y nos recuerda que no estamos solos, que hay un camino, que hay una escalera, que hay una promesa. Cristo no vino solo a perdonar nuestros pecados, vino a restaurar el vínculo, a derribar el muro que separaba, a tender un puente eterno entre Dios y el hombre. Y esa escalera sigue abierta, aún ahora, mientras escuchas estas palabras, mientras ves esta historia. Dios te dice: yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Así como habló a Jacob, te habla a ti. Así como transformó a un fugitivo en un patriarca, quiere transformar tu historia también. Tal vez hoy estás cansado, tal vez estás huyendo de tu pasado, tal vez duermes sobre la piedra dura de las consecuencias. Pero si estás dispuesto a soñar, a creer, a escuchar, entonces, abre los ojos. El cielo está más cerca de lo que imaginas. La escalera está delante de ti, y Cristo está en lo alto, esperando que pongas tu pie en el primer peldaño, porque no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia donde Dios quiere llevarte, y Él siempre quiere llevarte al cielo.